Hola, yo soy la licenciada Lidia Boschetti, consejera profesional especializada en salud mental y Master y Trainer Coach en programación neurolingüística. Tengo varios clientes y empresarios que quisieran tener mayores destrezas para poder comunicarse con sus clientes. En esto incluimos muchos profesionales, inclusive los abogados, los médicos y aquellos vendedores que quieren tener acceso directamente al cliente y que pueden no solamente expresar una idea, sino vender algún producto u obtener lo que conocemos como comunicación persuasiva. Así que este video es expresamente para todos estos profesionales y empresarios que quieren utilizar la programación neurolingüística para poder accesar al cliente y que haya una muy buena comunicación. Vamos a estar hablando de eso, comunicación persuasiva. Primero, quisiera explicar un poquito lo que tiene que ver con programación neurolingüística. La programación neurolingüística es una técnica desarrollada en los años 70, especialmente por John Grinder y Richard Bandler. Ambos se unieron y estudiaron varios terapeutas tan importantes como Virginia Satir, que era una experta en terapia familiar sistémica, lo que conocemos como el señor Fritz Perls, que es el creador de la terapia Gestalt, y Milton Erickson, que desarrolló lo que es la hipnosis ericksoniana, entre otras técnicas poderosas, que también reúne lo que es la programación neurolingüística de diferentes profesionales que tienen que ver con el psicoanálisis y el comportamiento humano. Esta técnica poderosa se puede definir como la ciencia y el arte que estudia la comunicación verbal y no verbal y el efecto que ésta tiene sobre el pensamiento y el comportamiento de las personas. Esto es una definición más o menos clara de lo que tiene que ver con la programación neurolingüística. Habla de lo que es programación porque está utilizando las palabras, ¿verdad? Directamente para ejecutar un programa, por llamarlo así, de computadora que hay dentro de nuestro sistema. Nosotros estamos llenos de programas porque desde pequeños hemos sido programados a llevar algunos comportamientos en ejecución o establecer algunas creencias para con nosotros y para con el mundo. Así que programación, neuro porque va directamente al cerebro y lingüística porque tiene que ver con el diálogo o con el vocabulario que se utiliza. Vocabulario tanto verbal como no verbal. La comunicación es sumamente importante dentro de lo que es la programación neurolingüística. Hablemos de los 4 pilares principales que tiene la programación neurolingüística y cómo los vamos a aplicar cuando nosotros estemos trabajando con un cliente, ya sea un abogado que esté trabajando con su cliente o con la contraparte, o ya sea un médico o simplemente un vendedor que quiere vender un producto a este cliente. Primero, uno de los pilares que tiene la programación es desarrollar un buen rapport. Rapport no es otra cosa que tener una buena relación entre el empresario y el cliente. Hay muchas formas en las cuales nosotros podemos desarrollar un buen rapport, esta buena relación, esta afinidad perfecta que debe existir entre el empresario y el cliente. Y de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante. Tenemos que hablar también de lo que es la conciencia sensorial. La conciencia sensorial es poder nosotros estar bastante sensibles a lo que estamos percibiendo a nivel verbal y a nivel no verbal. Que podamos estar conscientes para que podamos responder de acuerdo a eso que nosotros estamos viendo y sintiendo. Tenemos también pensar en resultados, porque si yo voy a hablar directamente con este cliente, yo tengo que saber cuáles son los resultados que a mí me interesan obtener de esta conversación o de esta relación comercial que estoy desarrollando con este cliente. Y como cuarto pilar, tenemos la flexibilidad de comportamiento. ¿Cuán flexible yo soy en el momento en el cual me encuentro con este cliente? Que yo quiero obtener unos resultados. ¿Y qué sucede si esos resultados que estoy obteniendo no son resultados de acuerdo a lo que yo estoy esperando o de acuerdo a lo que realmente yo quiero? Así que yo voy calibrando
las respuestas de mi cliente, los gestos, las acciones, las expresiones faciales, lo que me dice el cliente, verificar cuán congruente es lo que él está diciendo conforme a lo que está haciendo. Y si yo voy hablando con el cliente y voy obteniendo estos resultados, yo voy entonces verificando cómo debe ser mi comportamiento, cómo debe ser mi conversación y mis gestos para yo poder obtener ese resultado que yo quiero. Así que antes de yo hablar con mi cliente, yo debo tener claro qué resultado yo quiero para que todo lo que yo vaya a expresarle a esa persona sea de acuerdo a esos resultados. Y si no estoy obteniendo los resultados, entonces debo ser flexible en mi comportamiento y en mi forma de hablar para llegar a ese fin, llegar a ese propósito, a lo que realmente yo quiero, a ese resultado. Debemos tener claro que cuando nosotros estamos hablando con un cliente, ese cliente tiene lo que se conoce como imagen de mundo, la imagen de vida, su percepción del mundo. Yo soy de Puerto Rico. Mi imagen y mi percepción del mundo es diferente a la imagen y percepción del mundo de un argentino, de un mexicano, de un colombiano, de un estadounidense, de un francés, de un italiano, porque cada uno de nosotros ha sido criado en un lugar en específico con costumbres, con idioma, con imágenes, estilos de crianza, cultura. Todo esto se une a hacer de mi cliente, que mi cliente pueda desarrollar una imagen de mundo conforme al lugar donde se crió. Inclusive, yo vivo en Puerto Rico, he vivido en Estados Unidos, he viajado mucho y he visto, por ejemplo, Puerto Rico, que es una isla tan pequeña, que la gente de San Juan, que es el área metropolitana, puede tener algunas palabras que en el centro de la isla, que es gente de campo, significan cosas diferentes. Así que cada uno de nosotros, inclusive gente de tu misma nacionalidad, puede tener imagen de mundo diferente a la tuya. Por eso, cuando yo esté hablando con esta persona, cuando tú estés hablando con tu cliente, tú debes tener claro de dónde es ese cliente, cuál es su nivel socioeconómico, cuál es su cultura, cuál es su nacionalidad, para que en la forma en que tú hables sea una forma en la cual ese cliente que te está escuchando y que te está viendo pueda comprender exactamente lo que tú quieres hablar. Cada persona tiene lo que se conoce como filtros. Y todas estas costumbres que hemos aprendido son parte del filtro que tiene la persona. Quizás dentro de mi forma de hablar hay algo que tú no entiendas a pesar de que hablamos el mismo idioma español, porque tú tienes unos filtros que han sido desarrollados en tu cultura, en tu tiempo y en tu crianza. Así que yo, como comunicadora, tengo que hacer todo lo posible porque mi mensaje sea congruente. Igual sucede contigo. Si tú estás hablando con un cliente, tienes que buscar de que la forma en que tú te comuniques con él sea una forma clara para que ese cliente entienda exactamente lo que tú quieres que ese cliente entienda. Una de las formas en las cuales tú puedes saber si ese cliente entendió o no lo que tú le dijiste es parafraseando o pidiéndole al cliente que te repita lo mismo que tú le acabas de decir. Por ejemplo, si tú estás en tu función de abogado y tú sabes que tu cliente tiene que seguir unas indicaciones, unas instrucciones que tú has impartido para que ese cliente haga, tú le vas a decir, bueno, ya hemos terminado de explicar, ahora cuéntame, ¿qué vas a hacer? Y el cliente te va a decir, pues primero voy a hacer esto, luego voy a hacer aquello, luego voy a hacer lo otro. Y tú puedes ir alimentando esa comunicación. Ok, recuerda que cuando estés haciendo esto, tienes que estar pendiente a esto, a esto, a esto. Y el cliente te va a ir acertando con la cabeza y tú vas a ir recibiendo el mensaje del cliente de que el cliente está entendiendo bien tu mensaje. Esos filtros o ese mapa de mundo que tiene este cliente, es importante que tú lo conozcas. ¿Cómo tú lo conoces? Pues a través de preguntas, consiguiendo que este cliente refuerce lo que tú acabas de decir
parafrasee lo que tú acabas de decir, que la persona lo diga en sus propias palabras, para que tú recibas este feedback, ¿verdad? Esta retroalimentación y entiendas que realmente el cliente comprendió todo lo que tú le dijiste. Recuerda que cuando estamos hablando de comunicación, estamos hablando de 3 elementos principales. Hay muchos elementos que rodean la comunicación, pero hoy yo quiero hablar de 3 elementos principales. Tenemos el emisor, tenemos el mensaje y tenemos el receptor. Cuando estamos hablando de emisor, es esa persona que está emitiendo el mensaje. Por ejemplo, ahora mismo yo soy emisora, yo estoy emitiendo ese mensaje. Estoy emitiendo un mensaje que tiene que ver con programación neurolingüística, comunicación persuasiva y técnicas especiales para empresarios y profesionales. Pero hay un receptor que serías tú. Tú estás recibiendo ese mensaje. Así que, ¿quién es responsable de que tu receptor recibas bien el mensaje? Yo. Si yo hablara un idioma diferente al tuyo, tú no podrías recibir el mensaje. Si la grabación que estoy haciendo ahora estuviera en una fidelidad pobre, tampoco podrías entender el mensaje. Si mi mensaje fuera un mensaje confundido, confuso, mis palabras no fueran claras, tampoco podrías entender el mensaje. Así que una de las técnicas importantes para ti, profesional y empresario que me estás escuchando, es que tu mensaje sea un mensaje claro, evidente, en el cual tú pudieras llegar fácilmente a ese cliente. Dice la programación neurolingüística que no hay clientes resistentes, que solamente hay comunicadores inflexibles. ¿Por qué no hay clientes resistentes? ¿Y por qué lo que hay son comunicadores inflexibles? Porque dependiendo de la flexibilidad de mi conversación, de mi lenguaje, así yo voy a ir calibrando, como te dije hace un ratito, cómo se está recibiendo el mensaje y si mi mensaje está siendo efectivo para que yo pueda recibir lo que realmente yo quiero recibir de mi receptor. Hay un profesional que se llama Albert Mehrabian, que él hizo unas investigaciones y él descubrió que solamente el 7% de la comunicación es verbal. Así que un 93% de nuestra comunicación es no verbal. En eso entra la entonación, el tipo de lenguaje, el tipo de gestos que yo haga y todo lo que acompaña a lo que es algo verbal. Así que nosotros tenemos comunicación verbal y comunicación no verbal. Dentro de nuestra comunicación verbal y no verbal, tenemos 5 factores importantes que van a estar acompañando esta comunicación. Primero, el tono y el volumen de voz. Cuando tú estés con un cliente, tienes que estar muy pendiente a esto. Porque hay clientes que les molesta que su emisor esté hablando muy alto. Son muy sensibles a la voz del emisor. Así que tú lo vas a ir conociendo dependiendo de ese idioma no verbal que te está dando tu cliente. Importante, en el momento en que tú estés hablando con tu cliente, ese metal de voz, ese tono de voz tiene que ser un tono de voz adecuado al lugar. No te reúnas en una cafetería donde hay un ruido muy alto y no puede haber una muy buena comunicación. Reúnete en un lugar tranquilo y placentero con una buena climatización, quizás una tacita de café, una tacita de té, sería maravilloso que se acompañara dentro del proceso. Un lugar donde la persona se sienta placentera. Todo esto es parte de la comunicación. Así que uno es ese tono de voz y ese volumen de voz, que tiene que ser uno adecuado para el lugar donde estás. Segundo, tiene que haber muy buena fluidez de comunicación. Yo no puedo comenzar a titubear o a ponerme nerviosa o a pensar si lo que estoy diciendo está correcto o no, porque toda la forma de comunicación la está captando tu receptor, tu cliente, de forma no verbal. Y él quizás no lo piense a nivel
¿verdad? Que él escuche su voz a nivel de pensamiento, pero si hay algo que puede sentir a nivel inconsciente, él sabe que tú estás titubeando, que tú estás nervioso, que tú estás inseguro dentro de lo que tú le estás hablando. Así que tiene que haber una buena fluidez por parte de lo que tú estás diciendo. Tienes que tener lo que se conoce como presencia. Ser una persona que te sientes bien en tu lugar, que estés bien vestido, bien presentable, que estés mirando a los ojos, que estés seguro, segura de ti misma. Claro, no vas a mirar a los ojos de una forma muy penetrante, sino una mirada a los ojos tranquila, donde tú puedas desarrollar esta presencia con este cliente, que este cliente diga definitivamente este licenciado sabe lo que está hablando. ¿Por qué? Porque tú has desarrollado esta maravillosa presencia. Hay un detallito con la presencia que me gustaría compartir contigo. Cuando tú estés hablando en público, y esto es un secreto de la programación neurolingüística que lo voy a compartir contigo hoy. Cuando tú estés hablando en público, y tú tengas, digamos, 30 personas que están escuchando lo que tú estás diciendo, si tú quieres desarrollar y hacer sentir en todas estas personas que están allí lo que es tu presencia, tú tienes que tener este contacto visual con tus clientes, pero un contacto visual que sea aproximadamente de 3 segundos. Que tú puedas tener contacto visual con cada persona por 3 segundos. Si tú en tu charla o en tu conferencia te dedicas a darle la conferencia a 1, 2 o 3 personas solamente, los que estén allí acompañando, a los cuales tú nunca le hayas hecho contacto visual, se van a sentir como que lo que tú hablaste no era precisamente para ellos. ¿Te ha pasado que has ido a una clase, a un salón de clase o a una conferencia donde tu maestro solamente le da clase a la misma persona o a 2 o 3 personas? ¿Cómo te sientes? ¿Verdad que es incómodo? Así que cuando tú estés parado frente a unos grupos de personas, que tú estés dando una charla, recuerda que tú tienes que, mientras estés dando una charla, tocar visualmente a cada una de las personas, aunque sea por 3 segundos, como yo lo estoy haciendo ahora mismo. 3 segundos en los cuales tú puedas llevar tu mensaje de una forma clara y hacer ese contacto visual con cada uno de tus oyentes. Esto va a conseguir que cada uno de ellos se sienta bien, se sienta atendido por ti, que eres el expositor de lo que estás diciendo, de la palabra de ese día, y que ese mensaje llegue profundo a las personas. Recuerda, no es 1 segundo, no son 7 ni 5, son 3 segundos. Y es una destreza que se desarrolla a medida que se va hablando en público. Así que, importante, el tono y el volumen de voz, la fluidez con la cual tú estés hablando, la presencia, como te acabo de decir ahora, señas análogas. Fíjate que todo el tiempo que yo he estado hablando contigo, he estado haciendo señales con mis manos. Y lo estoy haciendo a propósito. Lo estoy haciendo a propósito porque quiero, ya que toqué el tema, que tú, cuando veas este video nuevamente, te dediques a enfocarte en lo que es mi idioma no verbal y lo que es la congruencia que estoy utilizando con lo que yo te estoy explicando a ti, ¿ves? Porque si yo estuviera hablando y no estuviera haciendo gestos con las manos, entonces quizás el mensaje no llegaría tan fácilmente como yo quiero llegar. Ejemplo, si yo quiero decirte a ti que hay que llegar de punto A punto B, es más fácil para ti comprender e internalizar que vamos a llegar de punto A punto B, a que yo te diga vamos a llegar de punto A punto B. Si yo estoy diciéndote con mis gestos lo que es visual para ti, tu área visual, tú la estás activando punto A punto B porque estás viendo mi movimiento. No solamente estás viendo mi movimiento, también estás escuchando mi voz. Punto A punto B. Y este idioma mío no verbal te ayuda a que el mensaje llegue mucho más claro a ti.
Así que cuando tú estés hablando con tus clientes, recuerda que es importante ese idioma no verbal. Si tú estás contento y alegre porque estás con un cliente, es importante mostrar tu sonrisa. Hey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Porque si tú dices, hey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pues entonces van a decir definitivamente, no quiero hablar con esa persona. Porque el idioma no verbal es el que realmente habla por nosotros. Y el idioma verbal es el que acompaña todo lo demás. Así que, ya que hemos hablado de lo que es la congruencia, que para que haya congruencia tiene que haber un tono de voz adecuado, una fluidez de lo que estás hablando, tu presencia, y ya te expliqué cómo desarrollar lo que es la presencia cuando estés hablando en público, tu postura, que tiene que ser una postura clara y firme, ¿verdad? Que te veas derecho, que te veas bien cuando estés hablando. Porque si yo estuviera hablando así encorvada, puedo dar la imagen de que soy una persona tímida. Pero si yo hablo de una forma derecha, puedo dar la imagen de que yo soy una persona segura en mí misma. Y señales análogas. Ya que hemos hablado de estos 5 detalles importantes para que haya congruencia, me gustaría que conocieras hoy los 3 tipos de personas que existen. Esos 3 tipos de personas con los cuales tú te vas a encontrar con tus clientes. ¿Cómo pueden ser tus clientes? Pues en programación neurolingüística hemos hablado de lo que es visual, auditivo o kinestésico. Cada uno de nosotros tiene los 3. La realidad es que hay algunos que son más visuales, hay otros que son más kinestésicos y hay otros que son mucho más auditivos. Una persona visual es aquella persona que mientras tú le estás explicando las cosas, la persona lo está imaginando en su mente como si fuera una película. Es una persona que cuando habla contigo utiliza muchos adjetivos que tienen que ver con lo visual. Ejemplo, ella te puede decir, mira, esa persona, el metal de voz de esa persona es un metal de voz como oscuro cuando tú hablas con ella. Y tú dirás, caramba, que tiene un metal de voz oscuro. Está utilizando un adjetivo visual para describir algo que es auditivo. Así que ahí ya tú te puedes dar cuenta que esa persona es principalmente visual, porque la mayoría de los adjetivos que utiliza son visuales. Pues cuando tú hables con esa persona, los adjetivos que tienes que utilizar para que esa persona comprenda mejor tu mensaje tienen que ser adjetivos que tengan que ver con lo visual. Es claro, es bonito, es llamativo. O sea, diferentes tipos de adjetivos que tengan que ver con visual. Una persona principalmente auditiva es aquella persona que se fija mucho en lo que está escuchando. Y son personas que para ellos es muy importante cómo se habla, el tono de voz, el tipo de palabras que se utiliza. Están muy pendientes a la pronunciación, les encanta la música. Pues estas personas auditivas, cuando tú las veas y escuches sus adjetivos, tú vas a reconocer, ¿verdad?, que es principalmente auditivo. Y cuando tú estés hablando con este cliente, tú tienes que tener mucho cuidado en cuanto a cómo tú hablas con el cliente. Y las personas kinestésicas son personas que están muy pendientes a lo que se siente, a cómo se siente el lugar. Así que una persona kinestésica puede padecer de frío, de calor, y el frío le puede distraer de lo que tú estés hablando. Así que tú, como empresario, como profesional, tienes que conocer, ¿verdad?, a tu cliente. Y tú lo conoces a través de lo que el cliente hable. Así que para ti es muy importante esa escucha activa, que mientras tú estés hablando con ese cliente, tú estés escuchando los adjetivos que utiliza ese cliente, tú estés viendo cómo es el idioma no verbal de ese cliente y tú estés calibrando esta forma en que tú te vas a comunicar para con tu cliente, para que tu cliente pueda entenderte lo mejor posible. ¿Sabes que hay un libro que escribió un escritor que se llama Brian Tracy, que se llama Los primeros 30 segundos? Brian Tracy dice
que lo que el vendedor proyecta en los primeros 30 segundos de la entrevista provoca que el cliente decida si hará negocios con él o no. Los primeros 30 segundos son tan importantes. En esos primeros 30 segundos tú tienes que saludar a ese cliente, dar una buena impresión, hablar claramente con tu cliente, conseguir que tu cliente se sienta a gusto contigo. Definitivamente esa es la primera impresión. Así que hay que buscar la forma en que cuando tú estés con ese cliente, esos 30 segundos, tú los aproveches de la mejor forma. Como tú le des la mano a tu cliente. Hay personas que dan la mano de forma muy suave y dicen que si tú saludas de una forma suave estás demostrando debilidad, pero tampoco puedes apretar la mano muy dura, porque entonces después cuando lo apretes tan fuerte a la persona que está recibiendo va a sentir quizás un grado de hostilidad o agresividad. Tiene que ser un término medio, pero de seguridad. Tienes que mirar a los ojos, sonreírte con la persona, que la persona se siente agradable en esos primeros 30 segundos. Tiene que haber un lenguaje corporal por tu parte que sea agradable a los ojos de la otra persona. Hay otra persona, otro autor, que se llama Nicholas Buchman, que él se va un poquito más allá. Él se va a 90 segundos. Y él dice que tiene que haber una buena conexión en esos 90 segundos. Así que estamos hablando entre un range de 30 y 90 segundos. En otras palabras, la primera impresión. ¿Has escuchado que la primera impresión es lo que cuenta? Pues así es, la primera impresión es lo que cuenta. Así que cuando tú estés hablando con tu cliente, después que tú hayas pasado estos 90 segundos, que tú hayas podido desarrollar una buena impresión, te voy a dar una clave para que tú puedas desarrollar afinidad para con tu cliente. Y una de las claves para poder desarrollar esta afinidad es la técnica del espejo. La técnica del espejo no es otra que, imagínate que tú tienes frente a ti un espejo y todo lo que tú hagas se va a ir reflejando en ese espejo, ¿verdad? Pues si tu cliente está frente a ti y cruza las manos, tú vas a hacer lo mismo, tú vas a cruzar las manos, pero como si fuera un espejo. Si tu cliente pone la mano en la barbilla, pues tú también vas a poner la mano en la barbilla. Si tu cliente baja las dos manos, pues tú mientras estés hablando vas a bajar las dos manos. Y esto lo que hace es que a nivel del subconsciente de tu cliente, él va a sentir que tú y él son afines porque se llevan bien, porque hablan el mismo idioma, y lo que no sabe tu cliente es que tú estás utilizando la técnica del espejo para que tú puedas llegar directamente al subconsciente de ese cliente y que tú te sientas bien y que el cliente ¿verdad? Se abra ante ti y baje sus defensas. Eso es sumamente importante, ese rapport, esa afinidad que tú vas a desarrollar con tu cliente. Si tú combinas lo que es en la técnica del espejo, idioma no verbal, afinidad, tú vas a poder hablar con tu cliente, con la contraparte, en el caso de que sea un abogado que esté hablando con la contraparte de su cliente. Y tú vas a poder conseguir todas estas técnicas y estas respuestas para que tú puedas llegar a ese cliente mucho más fácil. Estas son algunas de las técnicas que se conocen en programación neurolingüística, que son favorables para nosotros los profesionales de salud mental, para los abogados, para los médicos, para los empresarios, y que nos abren las puertas a clientes que pueden tornarse un poco receptivos o un poco a la defensiva. No queremos clientes a la defensiva, queremos clientes que bajen sus defensas y que nosotros podamos expresar de una forma en que el cliente escuche y podamos ser mucho más efectivos en nuestra comunicación. Más adelante estaré hablando de diferentes otros temas relacionados con lo que tiene que ver con venta persuasiva o técnicas de comunicación.
que para ti profesional que me estás viendo y me estás escuchando van a ser de mucha utilidad. Yo soy Lidia Boschetti. Consigues este y muchos videos más en mi canal de YouTube www.lidiaboschetti.com en lo que tiene que ver con la página web, o me puedes enviar un email a elexitoesposible@yahoo.com. Será hasta otro video más de programación neurolingüística.